Este tema no podía dejar de hacerlo porque les va a servir a ustedes cuando hagan sus prácticas hospitalarias, ¿ya? Le vamos a dar unos puntos prácticos, ¿ya? Evaluación por imágenes del traumatismo cráneoencefálico, el famoso TEC, ¿no? Vamos a comenzar, chicos. ¿Qué es un TEC, un traumatismo cráneoencefálico? Como el acrónimo es traumatismo cráneoencefálico, pero es cualquier agresión que ocasione una lesión anatómica, ¿ya? O sea, la lesión puede ser anatómica o funcional, ¿ya? De los componentes del cráneo, ¿no? Llámese cuero cabelludo, llámese cráneo en sí mismo, meninges o encéfalo, ¿ya? Ese es un TEC. O sea, un TEC no necesariamente es la afectación del sistema nervioso, también es la afectación del cráneo, del cuero cabelludo, ¿no? ¿Ok? De forma anatómica o funcional. Son la causa más frecuente de muerte y discapacidad en adultos jóvenes y en niños, en la estadística mundial, ¿ya? Las causas son importantes, ¿ya? Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente, ¿ya? Son muy frecuentes los accidentes de tránsito. Las caídas en edades extremas de la vida, ¿no? En el anciano y en el niño. Las caídas constituyen una causa frecuente de TEC. En el anciano una caída puede ser catastrófica, ¿no? O sea, una caída que en un paciente joven no cause muchas cosas, en el adulto sí, en el anciano sí. Puede llevar a grandes hematomas, ¿ya? Generalmente el varón, ¿no? El varón joven es el más afectado, ¿no? ¿no? Porque hace más actividades, ¿no? Deportes de alto riesgo, ¿no? Como manejo de moto, todo, ¿no? Es los que esquían, ¿no? U otro tipo de actividades. Otras causas, agresiones, ¿no? Accidentes domésticos, ¿no? Y de cualquier índole, chicos, ¿ya? De cualquier índole. Obviamente el hombre es el doblemente afectado por las mujeres precisamente por esas actividades, ¿no? ¿Cómo yo evalúo un TEC? ¿Cómo es que se evalúa? Antiguamente se hacía con la radiografía de cráneo, ¿no? Pero la radiografía de cráneo se vio y se ve, ¿no? Que no es muy útil, ¿ya? El que yo veo una fractura de cráneo tiene que ser un trauma craneoencefálico moderado o severo, ¿ya? Entonces, hace 15, 20 años se usaba la radiografía de cráneo como método principal, porque la toma no estaba muy difundida y recién estaba apareciendo. Era bastante complicado hacer un diagnóstico. Y cuando hay una fractura de cráneo significa que el TEC es un TEC importante. Cuando usted le pregunten cuál es el método de elección en un traumatismo craneoencefálico, tiene que decir que es la tomografía. Por encima de la resonancia magnética, chicos, ¿no? Entonces, la tomografía es el método de elección. Es rápida, es bastante accesible, es muy sensible para detectar y caracterizar lesiones tributarias de tratamiento urgente. Aquí viene un concepto importante que creo que recuerdan, chicos. ¿Ya? En el traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Lo que uno pretende evaluar como un componente importante es el sangrado. Es el sangrado. Y el sangrado agudo, en este caso, porque el traumatismo es violento y reciente, la sangre en tomografía se ve, ven aquí esas imágenes hiperdensas, así. La sangre se ve hiperdensa, la sangre aguda. Entonces, ¿qué dicen? ¿Va a ser fácil o difícil detectar con tomografía? Fácil, pues chicos, va a ser bastante sencillo de detectar los hematomas agudos. Ustedes ya saben que tomografía es el método de elección para evaluar hueso. Entonces, yo que evalúo un TEC, evalúo el encéfalo. Me interesan estas cosas. Me interesan los hematomas intraaxiales y extraaxiales, ¿ya? Y me interesa también evaluar lo que es
el cráneo, las fracturas. ¿Y con quién hago eso? De forma muy, muy importante y de elección, con la tomografía, chicos. ¿Ya? Entonces, por eso que es el método de elección. ¿Ya? Me evalúa excelentemente bien el cráneo, las fracturas de diferente índole y los hematomas agudos. La resonancia magnética tiene alta sensibilidad, ¿ya? Pero es lenta. Recuerdan, chicos, les he mencionado, tomografía de cerebro, ¿cuánto tiempo demora? Ni un minuto. Resonancia magnética de cerebro, ¿cuánto demora? 20, 30 minutos. Resonancia magnética necesita colaboración del paciente. Sí necesita, el paciente no debe moverse. Tomografía, el paciente se puede mover, pero yo la adquisición la hago en 20 a 30 segundos y voy a tener una buena imagen. Mientras que la resonancia magnética tendría que tener el paciente ahí viéndolo, que no se mueva, ¿no? Porque es un paciente chocado, ¿no? Y otra cosa es el tiempo, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Al paciente exponerlo tanto tiempo a un estudio, ¿no? Que sí me va a ayudar, pero yo sé que con lo que yo busco, que es los hematomas y las fracturas, lo detecto de forma muy bien con la tomografía. Incluso las fracturas. ¿Cuál es el método de elección para detectar fracturas, chicos? Tomo resonancia en cráneo. Ya les he mencionado alguna vez. Tomografía. Tomografía, claro. ¿Cuál es el método que me permite a mí evaluar la cortical ósea? El método de elección. ¿Cuál es? Tomografía, chicos, tomografía. ¿Ya? Es el método de elección para evaluar la cortical ósea. Es por eso que las fracturas se ven muy bien en tomografía, mejor que en resonancia magnética. Obviamente, miren, es lenta, no todos los hospitales tienen, solamente contado con los dedos nomás, es muy costosa. Pero ¿quiere decir que nunca se usa? No, sí se puede decir que se use. ¿Cuándo yo lo voy a usar? Cuando existe una discordancia clínico-radiológica para ver lesiones vasculares o secuelas postraumáticas. ¿Cómo es esto? Supongamos que ha habido un paciente con un TEC moderado severo. ¿Ya? Yo le hago tomografía, el paciente no le encuentro nada, ¿verdad? ¿No? Más que una fractura, pero no muy significativa. Supongamos. ¿Ya? Normalmente estos pacientes que no tienen mayor compromiso con la tomografía salen de alta, ¿no? 24 48 horas de observación. Pero ¿qué pasa si y el paciente generalmente está lúcido, ¿no? O relativamente, ¿no? Con afectación mínima de su Glasgow. Pero ¿qué pasa si este paciente, yo no encuentro afectación con la tomografía, pero está en coma? No despierta. Ya pasó 3, 4 días y el paciente sigue comatoso. Algo está pasando, ¿no? Entonces ahí hay una discordancia entre la clínica y lo radiológico. La tomografía me dice que no hay nada, o hay una fractura pequeña, pero clínicamente el paciente está en coma. O sea, ahí hay una discordancia clínico-radiológica. En ese caso, sí, la resonancia magnética debe ser usada. Para las secuelas postraumáticas es mejor resonancia que tomografía. Para las secuelas, miren chicos, para las secuelas. No estoy hablando de agudez. Lesiones vasculares también me puede ayudar la resonancia magnética. ¿Ya? Esta discordancia clínico-radiológica será muy preciso en la lesión axonal difusa que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Quiero que recuerden ese término de lesión axonal difusa. ¿Ya? Entonces la tomografía, miren, esta es una tomografía de cráneo. Miren la reconstrucción en 3D que yo puedo hacer del cráneo. Excelente. Imagen. Otro. Radiografía, miren, la radiografía allá prácticamente no lo usamos. La resonancia magnética también usamos, pero solamente en determinados casos. Es la tomografía que me va a servir a mí. ¿Ya? Esta es una reconstrucción en 3D del cráneo. ¿Ya? ¿Ven cómo se ve? Como un cráneo verdadero, ¿no? Esta parece la foto de un cráneo que ustedes veían en anatomía, ¿no? Esta es una reconstrucción con tomografía, chicos. Miren la calidad de la imagen que se ve. Así obtenemos imágenes. La tomografía me proporciona una información anatómica del parénquima cerebral y del cráneo. ¿Ok?
Ahora, ¿en qué pacientes hacemos la tomografía? Es la pregunta del millón. Cualquier paciente que va a la emergencia que dice que está golpeado, ¿le hacemos una tomografía? Esa es la pregunta. ¿A quién se le hace? Para eso se hace una clasificación de TEC leve, moderado e intenso o severo, depende del Glasgow. ¿Ya? Ha variado la escala de Coman Glasgow, pero ya la clásica se mantiene aún para lo que es TEC. ¿Ya? Y se llama TEC leve, ¿no? Cuando hay un Glasgow de 3 a 15, moderado de 9 a 12 y severo de 3 a 8. O sea, de 8 a menos es severo. Eso no ha variado. ¿Ya? ¿En quién hacer una tomo? ¿Alguien sabe, chicos? La pregunta del millón. Ustedes están en la emergencia, ¿no? Viene un paciente, ¿no? Les dice, ¿no? ¿Saben qué? No me he caído, ¿no? Me he caído de la silla. Ustedes le evalúan, ¿no? Pero el paciente de repente dice, pero no me ha pedido una tomografía, doctor. ¿No? Eso es lo que pasa, ¿no? El paciente muchas veces viene a la emergencia, les quieren que le haga vienen por un examen de imagen, vienen por una tomografía o un rayos X o algo. Entonces, ¿cuándo yo debo pedir una tomografía? ¿Cuándo debo hacer una tomografía? Esas preguntas importantes, chicos. Yo creo que manejen ese concepto. ¿Cuándo yo pido una tomografía en un paciente con traumatismo craneoencefálico? En un TEC leve, perdón, un TEC moderado a severo. Ahí yo debo pedir una tomografía. ¿Ya? Y eso no quiero que se olviden, chicos. ¿Ya? A un TEC moderado a severo se debe pedir tomografía. ¿Ya? Y las guías lo dicen. ¿Ya? ¿Cuándo? Pero entonces en TEC leve nunca pido tomografía. Ya, eso también es importante saberlo. TEC leve, ustedes saben, como dice ahí, el Glasgow ¿no? Es de 13 a 15. ¿Cuándo yo puedo pedir un TEC leve, no? Yo pido un TEC leve, ¿no? Siempre y cuando el paciente lo observado, ¿no? Y yo encuentro un deterioro progresivo postraumático. Es decir, el paciente llegó, yo lo evalué, ¿no? 13, 15, muy bien, ¿no? Obviamente el paciente se le va a observar, ¿no? No le vamos a dar de alta, ¿no? Sé que tiene 13, 15, le doy de alta al minuto, ¿no? Se lo observa, ¿ya? Entonces, si yo en esa observación voy detectando que el paciente se va deteriorando de forma progresiva, en ese caso también debería optar por una tomografía. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo yo debo pedir una tomografía? Cuando hay disminución del nivel de conciencia que aparece posterior tardíamente, cuando aparece un déficit neurológico focal, también. Yo sospecho fracturas complejas, obviamente, traumatismos de alta energía, traumas menores con fracturas de riesgo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto último? Traumas menores. En un paciente anciano, chicos. En un paciente anciano uno tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? Muchas veces el paciente anciano apenas si se golpea, pero hace un hematoma, puede ser un hematoma grande. Muchas veces él ni recuerda que se ha golpeado, ¿verdad? El golpe ha sido tan insignificante o tan poco relevante que ni lo recuerda. Pero estos pacientes muchas veces hacen hematomas extensos. ¿Ya? En un paciente pediátrico también es diferente el manejo. En un paciente pediátrico yo debo considerar la posibilidad de una tomografía. ¿Está bien? Entonces, cuando se hace una TEC, traumas menores, donde los criterios que les dije, ¿no? Focalización, pacientes ancianos o pediátricos, o los que sufren un deterioro progresivo después en la observación en las primeras 72 horas. Los traumas moderados y severos deben ir. ¿Ya? El paciente pediátrico, como les dije, en ese paciente, sobre todo el menor de 2 años, en ese paciente sí debo tener en consideración eso. Hacerle una tomografía. Porque es un cerebro, como
más o menos el cerebro del paciente pediátrico es un cerebro bastante plástico, ¿no? Y hace, un hematomas, ¿ya? De forma mucho más rápida, el pediátrico y el anciano, ¿ya? Con traumas menores. El deterioro que les dije, ¿no? Las primeras 72 horas. Clasificación de las lesiones en el TEC. ¿Cómo yo las clasifico? Como primarias. Por ejemplo, las lesiones de tejidos blandos epicraniales, cuerpos extraños, hematoma epicranial, ¿ya? Como fracturas de cráneo. Esos son el tejidos epicraniales, es decir, lo que está por encima del cráneo, ¿no? La galea, ¿no? Fracturas de cráneo, lesiones extraciales, ¿no? O extraxiales. Ahí están los famosos hematomas, ¿no? Epidural, ¿no? Y el subaracnoideo también. Otra lesión primaria son las lesiones intracerebrales, ¿no? Ahí tenemos varios tipos también, las contusiones cerebrales de la cabeza y la famosa lesión axonal difusa. ¿Ya? Estas son las lesiones primarias. Es decir, consecuencia del golpe primario, del traumatismo primario. ¿Ya? Puede haber una lesión del tejido blando, del cráneo, de la parte encefálica, de la parte encefálica y de la parte intracraneal no encefálica, es decir, la parte estaxial. ¿Ya? Pero ¿cómo así primario? ¿Que hay un secundario? Sí, claro, hay lesiones secundarias. ¿Debe ser qué? Al mecanismo. ¿Qué pasa cuando hay un traumatismo? Hay un golpe del cráneo, ¿no? ¿Y qué hace el encéfalo? El cráneo, ustedes saben que el encéfalo está contenido en una envoltura llamada meninges, ¿no? Las envolturas meninges, ¿no? Llamada el aracnoides y la madre, ¿no? Ustedes saben que en esas envolturas hay líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo, pero también un espacio subdural, donde corren los vasos, arterias, venas, vénulas, ¿no? El cráneo normalmente es más grande que el encéfalo, ¿no? Porque le sirve de protección. Pero ¿qué pasa cuando hay una contusión? El cráneo rebota, o sea, el encéfalo, perdón dicho, rebota sobre el cráneo. Es como si ustedes tuvieran, ¿no? Eh, un continente, es decir, algo externo, y adentro tuvieran algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen algo, por decirlo así, una caja y adentro de una pelota? Tírenlo en la pared y van a ver que la pelota adentro va a rebotar sobre la caja. Lo mismo hace el cráneo. Cuando uno sufre un traumatismo, el encéfalo rebota, por decirlo así, ¿no? Hay un mecanismo de impacto, es decir, se golpea esa zona, pero hay un mecanismo de contragolpe, un mecanismo de golpe y contragolpe ahí, ¿no? O impacto o contraimpacto, como se dice. La parte primaria, puede ser que yo me golpee en la zona frontal, ¿no? Pero el contragolpe va a ser en la zona occipital. ¿Ya? ¿Cuáles son las lesiones secundarias? El edema cerebral es la lesión secundaria clásica. Es decir, eso no será por el traumatismo, será por ese efecto, ¿no? de golpe, contusión cerebral. Es secundario eso. Las herniaciones cerebrales. Es decir, el cerebro se puede herniar por alguno de los agujeros. Consecuencia del edema incluso, ¿no? Puede ser consecuencia del edema. Los infartos o lesiones isquémicas pueden ser secundarias. ¿Ya? Estas son lesiones secundarias, chicos. ¿Ya? ¿Me han entendido esta parte? Esta parte es importante, chicos, ¿no? Pero el mecanismo es bastante importante. Ahora les voy a explicar el mecanismo. ¿Ya? Con el mecanismo ustedes van a entender muchas cosas. ¿No? Miren aquí. Como yo les decía, ¿no? Cráneo, encéfalo. El cráneo flota sobre el encéfalo, perdón, el encéfalo flota sobre el cráneo, ¿no? Cubierto de meninges y líquido. Este es el mecanismo de golpe. Y este es el contragolpe. ¿Ya? Miren el impacto primario. El impacto primario aquí me va a causar una lesión de tejidos blandos, fractura de cráneo, una
un hematoma en la zona frontal. Ese es el mecanismo primario. Entonces, me puede causar una de estas lesiones. Pero miren, cuando uno recibe el golpe, miren lo que es el encéfalo. Se va hacia atrás. Y no solamente la lesión va a ser frontal, la lesión también puede ser occipital. Pueden haber hematomas en la zona occipital. Pueden haber otras lesiones. ¿Ya? Entonces, lo que yo les dije está aquí. Todo lo que hemos hablado. El contragolpe me puede causar también lesiones primarias. ¿Ya? Hemorragias, todo eso. ¿Ya? Contusiones y todo eso. O sea, pueden ser lo mismo, pero miren por mecanismos de golpe y contragolpe. Eso es importante. Muchas veces, ¿no? Cuando ustedes hagan su análisis en la emergencia, ¿no? Le pregunten al paciente, ¿cómo se ha caído? Siempre tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo se ha caído? El paciente le puede decir, me he caído de cara. ¿Dónde se ha golpeado? En la frente. Y muchas veces solamente le revisan la frente. Ahí el paciente dice, me duele la frente, pero más me duele atrás. Ese es por el mecanismo contragolpe, ¿no? Muchas veces el mecanismo contragolpe es más severo que el golpe mismo. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? El paciente se ha caído de frente, de cara, por decirlo así, y tiene un hematoma en la parte occipital. Muchas veces vienen a preguntarnos, ¿no? Los de emergencia, los emergenciólogos sobre todo, ¿no? Pero este paciente se ha caído, pero tiene un hematoma acá. ¿Eso es un hematoma? Nos preguntan. Claro, es un hematoma. Pero se ha golpeado en la frente, ¿no? Pero decimos, ¿no? Es un mecanismo contragolpe, ¿no? El golpe ha sido en la frente, pero el contragolpe ha sido más severo y ha causado este hematoma en la zona occipital. Muchas veces en emergencia vemos eso con mucha frecuencia, ¿no? Y hay que entender bien estos mecanismos para hacer un buen diagnóstico. ¿Está bien? Son las diferentes estructuras óseas, ¿no? Los huesos que forman la calota, ¿no? La calota, ¿no? El hueso frontal está hacia anterior, hacia los dos costados, ¿no? Los parietales, ¿ya? Y esta es la zona occipital. Por golpe, los sitios más frecuentes de lesión son frontal, los parietales y occipitales, es decir, las zonas más periféricas, ¿ya? Vamos a ver, chicos, sobre las lesiones primarias. Lesiones de tejidos epicraneales, es decir, cuero cabelludo, ¿no? De la zona galeal, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuerpos extraños epicraneales, ¿no? Pueden ser aquí perdigones, ¿no? U otros elementos metálicos como aquí, ¿no? Hematomas, miren aquí. Este es un hematoma de la galeal, ¿no? Es un hematoma galeal, miren. Está en las partes blandas, en la región frontal. Miren el encéfalo, no tiene nada, pero solamente es el famoso chinchón que le dicen ustedes, ¿no? O que han escuchado, ¿no? Muchas veces el hematoma puede ser eso es lo que se dice, ¿no? Es un hematoma epicraneal. Entonces ustedes con propiedad tienen que decir que es un hematoma epicraneal, ¿ya? Olvídense del cinchón, no existe cinchón. Un hematoma epicraneal. O una contusión de partes blandas epicraneales, si es en menor medida. ¿Está bien? Lo otro son las fracturas, ¿no? En la base cráneo, cuando se compromete la base cráneo, ¿no? El hueso frontal es el hueso afectado, cuando es base cráneo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es más frecuente? ¿Base o bóveda? De lejos, la bóveda craneal se afecta con más frecuencia, ¿no? Eso sí, eso ni hablar, ¿ya? Y esos son esos huesos que le mencioné, ¿no? Frontal, parietal y occipital, porque son huesos expuestos, ¿no? Pero cuando es de base cráneo, el temporal es el hueso que se afecta, ¿ya? El hueso, la fractura de base cráneo muchas veces pasan desapercibidos, ¿ya? Si uno no sospecha una fractura de base cráneo, lo va a pasar desapercibido, ¿ya? La clínica tiene que a mí orientarme. Si veo un paciente, ¿no? Que tiene clínica de vértigo, ¿no? Tiene sangrado por el oído, ¿no? Otorragia.
Y ahí yo debo pensar que esa fractura es de base cráneo. Entonces ahí debo dirigir mi tomografía hacia la base. Debo hacer un protocolo especializado para ver peñascos. ¿Está bien? O sea, la fractura de base cráneo tiene que ser sospechada con la clínica. Las fracturas de bóveda craneal son más sencillas y más frecuentes, ¿no? Pueden ser fracturas lineales, ¿no? Las fracturas con hundimiento de más de 1 centímetro requieren cirugía. Esto es importante. Hay fracturas con hundimiento que sí, que van a ser muy peligrosas. ¿Por qué? ¿No? Estas fracturas por hundimiento me pueden exponer meninges, ¿no? Y conllevar el riesgo incrementado de infecciones intracraneales. Por eso que requieren reparación quirúrgica. Las fracturas abiertas, estas de todas maneras requieren cirugía por el riesgo de infección. ¿Está bien? Esta es una tomografía de cráneo. Siempre cuando vemos el cráneo, siempre lo hacemos comparativo, con un espejo. Vemos el lado derecho, el lado izquierdo. El lado derecho, el lado izquierdo. Comparen esta zona con esta. ¿Es igual? No, ¿no? En el lado izquierdo acá hay una discontinuidad, ¿no? Miren aquí. Esa es una fractura. Ahora, en la tomografía hay 2 ventanas. ¿Se acuerdan cuando veían el pulmón? Había una ventana de mediastino y una ventana de parénquima pulmonar. En la tomografía también 2 ventanas. Una ventana para ver el hueso, donde yo veo las fracturas, y otra ventana donde yo veo el parénquima cerebral. Esta es la ventana ósea. La ventana ósea ya vi que hay una fractura en el hueso parietal del lado izquierdo. En la ventana parenquimal estoy viendo que hay 2 hematomas. Un hematoma extraxial y un hematoma de partes blandas que están asociadas a esta fractura de cráneo. ¿Ya? Entonces, 2 hematomas. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. ¿Ya? Un hematoma extraxial y un hematoma epicranial o de partes blandas. ¿Está bien? Entonces, no se olviden que en tomografía, entonces cuando ustedes tengan un paciente que sea tequiado, usamos el término tequiado, ¿no? Que es un TEC. Ustedes pidan su tomografía. Miren, tienen que pedir así su tomografía. Piden tomografía cerebral con ventana ósea. Así tienen que pedir. ¿Ya? O están en la emergencia, ¿no? De internos, ¿no? Residentes o en su serum. Y en su serum, supongamos en un centro que puede ser que tenga tomografía o cercano, siempre tiene que ser tomografía con ventana ósea. Miren, chicos, en algún momento les he hablado de contraste. ¿En algún momento me han escuchado decir la palabra contraste? No, hasta ahora no, doctor. No, doctor. No. ¿El TEC requiere contraste? No requiere, chicos. ¿Ya? En un TEC no se usa contraste. ¿Ya? Entonces su estudio va a ser una tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea. ¿Ya? Muchos pacientes no saben pedir un estudio de tomografía en la emergencia. Algunos veo que piden con contraste. Otros sin ventana ósea. ¿Ya? Entonces es importante saber cómo pedir, ¿ya? Para mejorar el rendimiento diagnóstico. ¿Ya? Entonces ustedes van a pedir una tomografía sin contraste con ventana ósea. ¿Está bien? Pues así tienen que pedir cuando es un paciente con un traumatismo cráneoencefálico. Moderado y severo, ¿no? Y ya saben en quiénes se pide. ¿Ya? Una fracturita acá, ¿no? En la región temporoparietal, ¿no? Con sus hematomas. Eso para que lean la ventana, eso para que lean, ¿ya? Ahora, esta es otra ventana ósea. Ventana ósea. Esta es una reconstrucción 3D.
¿ya? 3D. Siempre yo les he dicho que todo se ve como un espejo, ¿no? Derecho, derecho, izquierdo, izquierdo. Si ven aquí, miren, la escama occipital, la escama occipital. ¿Ven ahí una lesión? No. ¿Qué dicen? En la escama occipital derecho, ¿ven una solución de continuidad? Sí. ¿Ven? Esta. Aquí no hay. Acá hay una imagen. Acá no hay. Es una fractura. Es una fractura de la escama derecha. En tomografía en 3D también lo veo. ¿Ya? Entonces la ventana ósea, si se dan cuenta, es bastante importante, ¿no? Es bastante importante. Muchas veces usamos el volumen rendering, ¿no? Porque te da una imagen en 3D, ¿no? Han visto ustedes su cráneo cuando llevan anatomía, ¿no? Cómo veían su cráneo, ¿no? Y se ve igualito, o sea, se ve igual, o sea, te da una visión en 3D, ¿no? Entonces ustedes ya pueden decir, cómo va, de dónde a dónde va, de arriba a abajo, a derecha a izquierda, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? El 3D, ¿no? Me da una idea en 3D de la factura. ¿Pero es obligado el 3D? No, no es obligado. Si ustedes quieren ver, generalmente lo piden antes de la cirugía para ver cómo es el trayecto completo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, aquí están las zonas de fractura, pero miren, aquí se ve bastante bien vean, en esta zona, en la reconstrucción 3D, va de la sutura frontoparietal, frontoparietal a la sutura, a la escapa occipital, ¿eh? O a la sutura, perdón, occipitoparietal. Miren, esta fractura, lo que señala acá. En este caso se ve bastante bien, ¿no? Pues en estos casos me ayuda, ¿no? Para ver todo el trayecto de la fractura, ¿no? Porque como les digo, me da una imagen en 3D. Ahora, pero ustedes me pueden decir, entonces siempre voy a pedir esto. No, no siempre. ¿Cuándo puede ser que pidan ustedes? Ahora, no siempre les van a dar esta imagen en 3D, ¿no? ¿Es obligado? No. Ustedes con su ventana ósea pueden hacer el diagnóstico de la fractura fácilmente. Si quieren ver bien el trazo, ¿no? O si quieren, o de repente no se orientan muy bien, entonces pueden pedir este 3D. ¿Está bien? Esta es una fractura de base de cráneo, ¿ya? Aquí, en el peñasco izquierdo hay una imagen lineal, ¿ven ahí? Cuando yo digo, estas fracturas de base de cráneo deben ser sospechadas, yo les he dicho, chicos, ¿ya? Cuando ustedes vean a un paciente que viene de emergencia, ¿no? Que tiene un traumatismo, y él le dice, sangra para el oído, no tiene vértigo, ¿no? Y tiene alteración de la audición, entonces ustedes tienen que ya pensar en que este paciente puede ser que tenga una fractura de base de cráneo. Como les digo, la fractura de base de cráneo se sospecha, ¿ya? Muchas veces cuando ustedes mandan, ¿no? O muchas veces nunca nos ponen nada en el dato clínico, entonces vemos muchas veces, ¿no? Pero si el médico tratante, ¿no? En este caso ustedes, ¿no? Sospechan eso, es mucho más fácil diagnosticar, ¿ya? O incluso cuando ustedes sospechan y piden descartar fractura de base cráneo, se hace un estudio más amplio de la base, de los peñascos. En este caso el paciente también tiene, ¿no? Compromiso de los zonas generales con líquido aquí, ¿no? En este caso sería sangre. ¿Ya? Pero el peñasco izquierdo está lesionado con una fractura. Lo digo, esas lesiones se sospechan por la clínica. Tomografía, ventana de partes óseas, ventana parenquimal, de parenquima severa. Sí, yo les he dicho, ¿no? Siempre comparen como un espejo, ¿no? Derecho, izquierdo. Se ve bastante clara la diferencia, ¿no? De este lado con este lado. Miren varias imágenes hipodensas, ¿no? Que interrumpen la cortical de esta zona del cráneo, ¿no?
derecho, compatibles con fractura. Eso lo veo en mi ventana de partes óseas y en mi ventana de partes de parénquima cerebral que veo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo les he dicho que se llama? Hematoma epicraneal. Así es, muy bien. Es un hematoma epicraneal. Es un hematoma epicraneal. Un extenso hematoma epicraneal aquí. Se han dado cuenta que tiene varios trazos, ¿no? Una acá, otra acá, como un zigzag, ¿no? Esa es una fractura compleja. ¿Ya? Hay fracturas de trazo simple. Si fuese solamente esto, sería simple. Pero miren, viene así, así y así, como un zigzag. Es una fractura de trazo complejo de la región parietal derecho asociado a un extenso hematoma epicraneal, como bien ahí. ¿Ya? Un extenso hematoma epicraneal. ¿Ya? Las fracturas con hundimiento, ¿ya? Que tienen más de 1 centímetro, es decir, el fragmento que se desplaza más de 1 centímetro, esas tienen que ir a cirugía, chicos. ¿Ya? Es decir, miren acá, hay una fractura y si este fragmento se hunde más de 1 centímetro, esta fractura tiene que ir a cirugía. Riesgo alto de infección y de complicaciones también. ¿Ya? Entonces, fracturas con hundimiento. ¿Ya? Fracturas con hundimiento requieren cirugía. Cuando es hundimiento de más de 1 centímetro. ¿Ya? Por riesgo de infección, no por otra cosa. Es por riesgo de infección. Ventana ósea, reconstrucción en 3D. Miren aquí, la zona frontal del lado derecho, la zona frontal del lado izquierdo. ¿Ven la diferencia? Hay una fractura, hundimiento de la región. ¿Qué región es? Aquí se ve más claro, ¿no? La región supraorbital izquierda está hundida. ¿Ven? Fractura compleja, fractura hundimiento en la región supraorbital izquierda. ¿Ya? Entonces en este caso me ayudó mi imagen en 3D, pues, ¿no? Para complementar. Las lesiones por arma de fuego son terribles, ¿no? Son terribles, ¿no? Las lesiones por arma de fuego. Normalmente lo reconocemos por el trayecto que tiene. Ven aquí, ventana ósea y ventana de parénquima cerebral. Este trayecto lineal, ¿no? Me hace a mí sospechar en una herida o una lesión por arma de fuego. ¿Ven el trayecto? ¿Ven? O sea, cuando ustedes vean un trayecto lineal así como este, miren, una línea llega hasta acá y en su trayecto hay otros pequeños hematomas. Recuerden, chicos, lo hiperintenso en parénquima es sangre, ¿ya? Entonces, estos son hematomas agudos. La sangre aguda es hiperintensa. Si este trayecto, cuando ustedes vean así una tomografía, ¿no? Le pregunten qué es esto y lo vean así lineal, ya, esa es una lesión por arma de fuego. ¿Está bien? Eso tienen que sospechar cuando vean ese trayecto lineal. ¿Ya? La entrada, miren la entrada y la salida por acá. O sea, como, ¿no? ¿Ven? Acá hay una solución de cuantidad muy discreta. Pero esto es más importante, esto de aquí, ese trayecto. Estos pacientes tienen mal pronóstico. Mal pronóstico. Aquí es mucho más evidente, ¿no? Miren, el trayecto de entrada y aquí impacta. Este es el trayecto de entrada porque miren, aquí ahora o hay un foramen, esto es donde entra la bala, hace el trayecto intercerebral, choca contra el cráneo, provocando una fractura y con esquirlas, las zonas circundantes. ¿Eh? Esquirlas metálicas. Ven como un artefacto radiado, como que irradia, eso es metal.
Miren ese trayecto, ¿no? Esto es sangre, chicos, ¿no? Esto es sangre. Esto hiperintenso es sangre. Que tiene un trayecto, al igual que el anterior, era sangre, ¿no? Que tiene un trayecto lineal. ¿Ya? Cuando ustedes vean esos sangrados con un trayecto lineal, tienen que pensar en una lesión por arma de fuego. Definitivamente esta lesión, ¿no? Realmente son mortales casi siempre, ¿no? Muchas veces. ¿Ya? Les digo, tienen mal pronóstico. Estos de aquí, estos hematomas, son importantes. ¿Ya? Son importantes por dos cosas. ¿Ya? Uno, por la frecuencia con la que se presentan. ¿Ya? Por la frecuencia, de hecho. ¿Ya? Y otro, por la importancia clínica que tiene. Y de forma secundaria, algo más, porque les preguntan para todo esto. Preguntan internado, accidentado, incluso en el examen mismo. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de hematomas tres hematomas extracerebrales, ¿no? Los epidurales, ¿ya? Los hematomas subdurales y los subaracnoideos. ¿Ya? ¿Qué es un hematoma epidural? Como su nombre lo dice, es un acúmulo de sangre entre la tabla interna de la calota craneana y la ura madre. ¿Ya? Yo creo que recuerden esto, chicos, que el hematoma epidural tiene un origen arterial. Esto es importante. ¿Ya? La mayoría se dan en la zona media, por la zona parietal, es por eso la arteria comprometida generalmente es la arteria meningia media. El mecanismo, chicos, recuerden que cuando uno se cae, ¿qué se golpea? Una zona prominente, ¿no? Frontal, occipital o parietal. Generalmente la zona que se golpea es la zona parietal. ¿Ya? La zona parietal es la zona más frecuentemente afectada, es por eso que la arteria meningia media perdón, acá está mal escrito, la arteria meningia media es la arteria diana, la mayoría de veces, para ese tipo de hematomas. Lo que ustedes le pregunten, el hematoma epidural, ¿a qué se asocia? ¿A un sangrado arterial o venoso? Es un sangrado arterial. Eso es lo primero. ¿Ya? En adultos y jóvenes. Si les preguntan en niños, el hematoma epidural en niños es venoso. Ojo con lo que estoy diciendo, chicos. Lo que ustedes tienen que recordar para exámenes y todo eso es que el hematoma epidural es arterial. Que arterial sería meningia media. Eso tienen que recordar. Cuando le pregunten la sección de los hematomas epidurales es el niño, ¿no? El cual el hematoma va a ser venoso. ¿Ya? Pero si no les ponen eso, si no les ponen que son niños, entonces consideren que es arterial. ¿Ya? Porque el hematoma epidural es arterial. Solamente en el niño es venoso. ¿Ya? La morfología generalmente es biconvexa, ¿no? Esto les puede ayudar, pues, ¿no? Les puede ayudar. Ahora, no siempre va a ser biconvexa, pero les puede ayudar. ¿Ya? El sangrado, como les dije, es hiperdenso, blanco hiperdenso. ¿Ya? Cuando es agudo. Pero si no es agudo, si es subagudo crónico, va a variar. ¿Ya? Esto es lo más importante, chicos. Esto de aquí es lo más importante con saber que es arterial. ¿Por qué? Esto de aquí muchas veces me va a permitir a mí diferenciar entre un hematoma epidural y subdural. ¿Ya? Muchas veces ustedes van a leer en sus libros o quizás buscar en internet y van a decir que el hematoma epidural es un hematoma biconvexo. Y cuando quieran ver la imagen, de repente no siempre es biconvexo. Muchas veces pasa eso en el hospital, ¿no? En la emergencia, ¿no? Los pacientes están buscando que sea biconvexo. Les preguntamos, ¿este hematoma qué es? Si no lo ven biconvexo, dicen que es subdural. No, eso no es lo importante. No es que yo me memorice la forma. ¿Por qué se da esta morfología biconvexa? Precisamente por esto. Un hematoma epidural no cruza suturas. Ahorita vamos a ver una imagen. Entonces yo creo que recuerden que el hematoma epidural es arterial. La arteria diana es la meninge media y no cruza suturas.
Miren aquí, el 95% son rupturas parietales temporales. Yo prefiero todo parietal. Pero estos dos puntos que tengo que recuerdan, arterial y no cruza suturas. La forma se deriva de esto, que es biconvexa. Miren aquí. Cráneo, encéfalo y envoltura. Recuerdan, entre la tabla interna del cráneo y la dura madre se da una colección hemática compatible con un hematoma vascular. ¿Qué forma tiene? Biconvexo, bueno, biconvexo, como una lente. Aquí está la sutura sagital. ¿Se han dado cuenta que no la pasa? A ver, ¿cómo es esto, chicos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es importante saber eso? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué pasa si yo tengo un hematoma que no pasa suturas? Significa que ese hematoma está en el espacio epidural. ¿Por qué? Miren aquí. La dura madre, en el sitio de suturas, se adhiere fuertemente al hueso. Se adhiere bastante fuerte. ¿Ya? O sea, la dura madre a la sutura parietal, sutura sagital, está muy adherida. Adelante la sutura frontal también está muy adherida. Es por eso que este hematoma se limita entre las suturas. Es por eso que ustedes van a ver un hematoma frontal, un hematoma epidural frontal, un hematoma epidural parietal, un hematoma epidural temporal. Ustedes no van a escuchar un hematoma epidural frontotemporal o frontotemporoparietal. Está mal eso. O sea, muchas veces vemos, ¿no?, que ponen hematoma epidural frontotemporoparietal, pero eso está mal, pues. No hay un hematoma frontotemporoparietal. ¿Por qué? Yo que les he dicho que el hematoma epidural no pasa las suturas. ¿Y qué pasa si es un hematoma como este? No, mejor. ¿Qué pasa si este hematoma pasa las suturas? Si está de aquí, pasa hasta acá. Dos cosas. Dos cosas pueden pasar, chicos. Uno, que no sea un hematoma epidural. Es lo primero. Es lo primero que tienen que pensar. Ustedes ven un hematoma que agarra las dos zonas frontales, o que agarra la zona frontal y temporal, o agarra la zona frontal y parietal. Tienen que pensar dos cosas. Uno, que no es un hematoma epidural. Ya, eso es lo primero que tienen que pensar. Y otro es que hay una fractura en la zona de suturas, que hace que la meninge se desprenda de la sutura. Lo cual es más raro. ¿Ya? Vamos a ver una imagen. Esa parte creo que me entiendan bien. Miren aquí, chicos. La zona frontal derecha. Ven una imagen hiperdensa debajo de la tabla interna del cráneo. Ven una imagen hiperdensa. En este caso, una imagen hiperdensa biconvexa. La localización frontal. ¿Ven ahí? ¿Qué pasaría si no fuese biconvexo? Yo pensaría igual que es un hematoma epidural, porque está localizado en esa zona. Está loculado, limitado. Pero si es biconvexo, mejor, ¿no? Es un hematoma epidural bastante definido. ¿Ya? Agudo por la densidad. ¿Ya? Es un hematoma agudo. Yo por eso les decía, ¿no?, que la tomografía es excelente para el TEC porque me permite ver los hematomas. Porque ¿cómo se ve el hematoma agudo? Hiperdenso. Esto se va a ver en el encéfalo que es hipodenso. Claro, se ve rapidísimo. Uno cuando ve una tomografía y dicen, lo encuentra de la forma rápida. Una ventana ósea para ver que hay una fractura acá, en esta zona, la frontal. En 3D para ver la misma fractura que está acá. ¿Ya? Hematoma epidural. Otro ejemplo, chicos, otro ejemplo. Miren aquí. Cráneo. Fractura. Una colección entre la tabla interna y la dura madre. Se forma una colección hiperdensa.
si se dan cuenta, ¿dónde está limitado? Miren, ¿dónde está? Es temporal, ¿no? Es netamente temporal, chicos. ¿Ven? Netamente temporal. ¿Ya? ¿Qué forma tiene? Biconvexa. ¿Cómo es? Hiperdensa, homogéneo. ¿Ya? Ese es el sitio típico por lesión de arteria meningia media. Zona temporal y frontal. ¿Ven? Está aquí. Pero cuando ustedes vean esta imagen, no duden. Ese es un hematoma piural. Tiene la forma biconvexa, es hiperdenso y está limitado a la región temporal. Otra imagen. ¿Cómo es esto, chicos? Biconvexo, hiperdenso, homogéneo en la región temporal derecha. Entre la tabla interna, ¿no? Y la meninge. Igual acá. Fracturas aquí en el cráneo, en la región temporal, con un hematoma hacia esta zona. Esto aún no lo vamos a ver para no confundirlos. ¿Bien? ¿Qué morfología tiene? Biconvexa. Dos tomografías cerebrales de dos pacientes, miren aquí. ¿Qué morfología tiene? Biconvexa y hiperdensa en la región occipital derecha. Región occipital derecha. ¿Se ha dado cuenta que en todo momento siempre he dicho frontal, temporal, occipital? Siempre es un hematoma localizado. Fractura en la región temporal. Miren aquí. ¿Ven ahí la imagen? Hiperdensa, biconvexa, compatible con un hematoma epidural en la región temporal anterior izquierda de esta fractura. La resonancia magnética también la puedo ver. Miren. T1, T2. Hematoma biconvexo, hiperintenso se ve, hiperintenso se ve en T1 y T2. Sería un hematoma subdural, epidural, perdón. ¿Se acuerdan cuando datábamos con resonancia magnética? Lo puedo datar, ¿no? Coincidía cuando era un hematoma, ¿no? Subagudo tardío, hiperintenso ambos. ¿No? Hematoma epidural, perdón, ¿no? Subagudo tardío. Morfología biconvexa. Bien. Su contraparte, chicos, es el hematoma subdural. El subdural, cuando ustedes le pregunten cuál es la causa, venas, ruptura de venas. ¿Ya? Pues el hematoma epidural era arterial y el hematoma subdural es venoso. Eso quiero que recuerden. El hematoma epidural era un hematoma traumático. Generalmente se asocia a traumatismo de alta energía, el epidural. El hematoma subdural es de ancianos generalmente. ¿No? En un 70% se acompañan de otras lesiones intercraneales, es decir, fracturas, otro tipo de lesiones. ¿Ya? Tiene forma de semiluna. El otro tenía forma biconvexa, ¿no? Este tiene forma de semiluna y este sí cruza las suturas. Este sí, chicos. ¿Ya? En niños el 80% es bilateral. ¿Ya? De esas dos cosas quiero que recuerden esto. El origen venoso, que es de ancianos y que cruza las suturas. Eso es importante para que ustedes diferencien. La forma en semiluna se deriva de eso, de lo que cruza suturas. Y ahora van a ver. Miren aquí. Encéfalo, cráneo, la madre. Miren esta colección. Extensa colección. ¿Qué forma tiene? Forma de semiluna.
Miren esta extensa colección. Involucra la región, todo el hemisferio cerebral izquierdo. Yo les pregunto, ¿eso podría ser un hematoma epidural? No, ¿Por qué? a menos que se hayan comprometido también las meninges, ¿no? Pero no puede ser epidural porque no está localizado solamente en una... No está localizado, o sea, compromete todo el hemisferio izquierdo. Excelente, muy bien, me has entendido la idea entonces. Claro, precisamente por eso. Yo les decía, ¿no? Ustedes no van a encontrar un hematoma epidural frontoparietal, frontotemporal, ¿no? O frontoparieto occipital, como es este caso. Es un hematoma, miren, frontoparieto occipital. Todo el hemisferio cerebral agarrado. ¿Esto lo hace un hematoma epidural? No, pues. El hematoma epidural, yo les he dicho, chicos, que no sobrepasa las suturas. Y este hematoma fácilmente está sobrepasando las suturas, ¿no? Si agarra toda la complejidad, definitivamente sobrepasa todas las suturas, ¿no? Y eso es un hematoma subdural, ¿ya? Muchas veces en la emergencia, y cuando estamos, los residentes, ¿no?, me preguntan, ¿no? Doctor, ¿este es un hematoma epidural o subdural? Porque, porque incluso muchas veces estos hematomas pueden tener forma biconvexa, el subdural. Pues yo les digo muchas veces no se confíen mucho en la forma a los pacientes. Si bien este se cumple que es de forma semiluna, la forma no es el criterio más importante para yo decir si es subdural o epidural. Muchas veces hay hematomas subdurales que son biconvexos y viceversa, ¿no? Epidurales que son en semiluna o que tienen una forma no definida. Entonces, vienen muchas veces ellos con dudas, ¿no? Y esto es epidural o subdural, porque el manejo es un poco diferente, ¿ya? Entonces ahí le decimos, ¿no? Miren, a ver, doctor, miren, usted mire las suturas y miren, dígame si pasa las suturas, ¿no? Si él me dice que pasa las suturas, entonces es una hematoma subdural, ¿no? Como este caso, miren, ¿no? Está pasando las suturas. Este es un hematoma subdural. Lo otro que decía su compañera también es importante, ¿no? Puede ser epidural siempre y cuando hay una fractura en las zonas de suturas, ¿no? Donde la uramada es una de las suturas, ¿no? Lo cual es más raro, chicos, lo cual es más raro, ¿no? Poco frecuente, ¿ya? Entonces es un extenso hematoma subdural, ¿ya? Como es hiperintenso, es agudo, ¿no? Es un hematoma subdural, fronto, fronto temporal izquierdo, ¿no? Resonancia magnética, tomografía, forma de semiluna, ¿no? Bueno, en este caso tiene forma de semiluna, pero lo importante es que compromete región fronto, temporo, occipital, todo el hemisferio cerebral derecho. Es una imagen hiperintensa en este T1. Veo la tomografía. Miren el efecto de masa que está ocasionando, ¿no? Desplaza la línea media, ¿no? ¿Ven? Está desplazado el parénquima. Tomografía. Una colección extradural en forma de semiluna que compromete la región frontal, parietal y occipital. ¿Ya? Tiene nivel, ¿no? Hacia abajo es hiperdenso y hacia arriba es hipodenso. ¿Eso qué me traduce, chicos? ¿Ya? ¿Qué me traduce esto? Yo les he dicho que un hematoma agudo es como esto, ¿no? Hiperdenso. ¿Y qué pasa si yo tengo esta imagen? Un nivel. Con esta imagen yo tengo que decir, yo debo sospechar, ¿no?, que esto de aquí es líquido. Probablemente este paciente haya tenido un hematoma crónico, ¿ya? Crónico, que sea agudizado. Es decir, puede ser que haya tenido un hematoma antes y que actualmente haya sufrido un golpe que le haya causado un hematoma agudo. Entonces, esto generalmente yo lo veo un hematoma crónico o agudizado. ¿Me entendieron la idea, chicos? ¿Quedó claro esa parte?
Sí, doctor. Perfecto. Cuando el hematoma es agudo, es así, hiperdenso. Cuando es crónico, es hipodenso, se parece al líquido, mire. Lo que es, conforme va pasando el tiempo, esa sangre se va liquefactando, ¿no? Y al final aparece, al final, ya casi al mes, tiene esta densidad, ¿no? Como líquido. Entonces, cuando yo veo líquido, entonces hablo acá de cronicidad. Acá ha habido algo crónico que se ha agudizado. Por eso es que yo les digo que esto es un hematoma crónico agudizado. ¿Está bien? Aquí, miren por ejemplo aquí, chicos. Esto les puede causar duda, ¿no? Es chiquito, ¿no? Y aparentemente no pasa la línea, no pasa la sutura, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Se me entiende? Parece convexo. Claro, parece biconvexo. Entonces, ustedes pueden pensar que es un hematoma epidural, pero no, es un hematoma subdural. Porque tenía una fractura oculta ahí. En la sutura, tenía una fractura en la sutura, perdón, pasa la sutura, ¿no? Aquí está la sutura frontal y aquí está la temporal. Pasa aquí. Teóricamente aquí está la sutura, ¿no? Frontotemporal. Entonces la pasa. Entonces si pasa la sutura es un hematoma subdural. ¿Está bien? Miren acá otro hematoma. Fronto, Temporal. frontotemporal izquierdo, ¿no? En la convexidad frontotemporal izquierdo. Es un hematoma hiperdenso, pero es heterogéneo, ¿no? Un poco heterogéneo. Miren aquí, hematoma, fronto, cuando esté en la Punto parte, temporal izquierdo también. no, este es más parietal, porque está alto, miren. No veo, apenas si veo el levantículo, parece que está alto. O sea, la zona parietal y temporal están cuando es más alto es parietal. Acá parece que es más parietal, parece que es fronto parietal, más que temporal. El anterior parecía más bajo. ¿Ves? Mira acá. Este se ve más bajo. Este es más alto. Y ya parece acá lóbulo occipital. Perdón, aquí está, es una zona más alta, este es más bajo. Por eso te decía que eso me parece, es más fronto temporal y este es fronto parietal. ¿Ya? Este de aquí, ¿ya? Miren chicos, cuando ustedes ven un hematoma en la falx, es decir, en la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, tienen que sospechar de un hematoma subdural. ¿Está bien? ¿Qué les he dicho? ¿Me han entendido eso? Es importante porque muchas veces se confunden. Cuando ustedes vean un hematoma en la hoz del cerebro, en la tienda del cerebelo, tienen que sospechar que es un hematoma subdural. ¿Está bien? Miren aquí. ¿Este qué forma tiene? Biconvexo, ¿no? Pero ustedes pueden decir, pero ese es un hematoma epidural. No, no es un hematoma epidural, es un hematoma subdural. ¿Dónde se encuentra? En la hoz del cerebro, en la parte posterior de la hoz del cerebro, ¿no? Este hematoma. Es un hematoma epidural. Perdón, subdural, chicos, subdural, ¿ya? ¿Ya? Este es el, ¿no? La hoz del cerebro, ¿no? Es parasagital, ¿no? Entonces, cuando se afecta la hoz, todo eso, entonces es subdural, generalmente, ¿ya? Miren este extenso hematoma, ¿no? Compromete gran parte del hemisferio cerebral derecho. Prácticamente toda la zona frontal, parietal, ¿no? Casi hasta la zona occipital, ¿no? Este extenso, es un hematoma subdural, ¿no? Agudo, ¿no? Recuerda que cuando sea hiperdenso va a ser agudo. Miren el efecto de masa, miren el ventrículo desplazado, gran desplazamiento a la izquierda, casi colapsándose.
En contraste, miren aquí. Acá hay una imagen, perdón, esa chiquita, pero eso no es lo que me llama la atención. Miren aquí. Ven acá, miren acá. Ven unas imágenes convexas, pero tenuemente una señal intermedia que no es tan alta, ¿no? No es tan alta porque ya es un hematoma subagudo. Ya conforme va pasando el tiempo, la densidad va disminuyendo. ¿Ven? Se parece un poco a la densidad del cerebro. Como el resto se ve bien. Como ustedes sospechan un hematoma subagudo, porque muchas veces ni se ve, miren aquí en los videos no se nota. Se nota en la parte más alta. Con el contraste se va a ver bien. Cuando ustedes sospechan un hematoma subagudo, se puede pedir contraste. Ahí sí se puede pedir. Ven como el parénquima realza, pero esto que no es parénquima no realza. Y se nota mejor. ¿Ven? Pero acá no se notaba mucho. Era muy discreto. Subagudo. Entonces va pasando el tiempo, el sangrado ya deja de ser hiperdenso. Crónico, miren aquí. ¿Cómo es? Hipodenso, densidad líquido. Si ustedes ven eso densidad líquido con densidad hiperdensa, entonces, como vimos en su momento, en un hematoma crónico reuizado. Hemorragia subaracnoidea, chicos. ¿Qué tienen que saber de la hemorragia subaracnoidea? Primero, que lo van a ver cuando hay un TEC grave. Ya, eso es importante. Cuando ustedes vean hemorragia subaracnoidea, tienen que sospechar que ese paciente ha sufrido un TEC importante. ¿Ya? O sea, la hemorragia subaracnoidea no se presenta en traumatismos leves, ¿no? Se presenta en TEC moderados a severos. ¿Ya? Realmente severos sobre todo. ¿Ya? La presencia de hemorragia subaracnoidea empeora el pronóstico del TEC. Eso es cierto. Hay un paciente que se ha tequeado y le hacen una toma y hay hemorragia subaracnoidea. Ustedes ya tienen que ver aquí ya que este paciente puede complicarse, pues, ¿no? O sea, su pronóstico ya es peor, solamente por la presencia de esta hemorragia. Obviamente, mientras más hemorragia, peor pronóstico. Está de más decirlo, ¿no? La hemorragia subaracnoidea puede causar hidrocefalia secundaria. Es una complicación que puede verse con la hemorragia. La prueba de elección para el diagnóstico la tomo. ¿De acuerdo, no? ¿Cómo se ve la hemorragia aguda? Hiperdenso. ¿La tomo lo ve? Sí, lo ve. ¿Otra pedir resonancia magnética? Sí. ¿Quién lo va a ver bien? El flebo. ¿Ya? Pero esto creo que recuerdan que es importante, ¿ya? La hemorragia subaracnoidea es un signo de gravedad. ¿Y en qué consiste? En la presencia de sangrado en el espacio subaracnoideo. ¿Ven? ¿Cómo ingresan los surcos y cisuras? ¿No? El espacio subaracnoideo, ¿no? Son imágenes como esta, chicos, miren. ¿Ven? Como la imagen, como si fuese un surco, ¿no? ¿Ven? Ahí lo compromete. También las bases, esto de aquí, miren, las cisuras. Estas son las cisternas de la base. ¿Ven? Esta hiperintensidad es de sangre. Es un hematoma subdural en las cisternas basales. Acá también en las cisternas, pero miren los surcos. Están borrados por este sangrado. Hematomas subdural, subaracnoideos. Zona frontal. La fisura interhemisférica anterior. En este caso, incluso hay extensión intraventricular de la hemorragia subaracnoidea. Tercer ventrículo. Y también otra hemorragia subaracnoidea. ¿Ya?
contusiones intracraneales. La contusión cerebral es aquí la lesión por excelencia. ¿En qué zonas se dan las contusiones? En las zonas más prominentes, las que están en los polos. ¿Quién está en el polo? El frontal, el occipital y el temporal. ¿Ven? Los polos. Es decir, la zona frontal, la zona occipital y la temporal van a ser los más afectados. ¿Ya? Puede ser en la zona de golpe directo o en la zona de contragolpe. ¿Ya? Ahí puede verse esta contusión. Se presentan así, como zonas de sangrado. En la zona cortical. ¿Ven? La zona cortical está ahí como sangrado. Como les dije, en las zonas más las que están en los polos, ¿no? Frontal, temporal, occipital. Aquí miren, están en los sitios cercanos a los huesos, miren, ¿no? Como aquí golpea el hueso, acá, frontal, aquí golpea la zona del hueso frontal, temporal, perdón, aquí está la contusión, otra contusión. Siempre son sangrados con un poquito de edema en la periferia. ¿Ven aquí? Son así hiperdensas. Y en su periferia hay una hipodensidad, ¿no? Ese es el edema. Esa es la imagen característica. Mira aquí, frontal, ¿no? Edema periférico. Temporal, hiperdenso, edemita periférico. Aquí occipital por contragolpe. Hiperdenso con un discreto edema, ¿no? Y aquí un hematoma epicraneal. Para ver cómo evoluciona, chicos. Ven cómo va pasando el día, cómo va. Miren. Es por eso que a un paciente se le va viendo al tiempo. Pueden aparecer hemorragias tardías. ¿Eh? De inicio hubo pocas y luego fue aumentando en el tiempo. Se fueron haciendo más patentes. ¿Ya? El ataque normalmente cuando tiene que repetirse si es un traumatismo grave, ¿ya? Muchas veces lo hacen a la hora del ingreso, ¿no? Las primeras 3 horas, ¿no? Si en las primeras 3 horas veo un poco sangrado, ¿no? Como tengo que repetirlo las 12 horas. Es importante. ¿Ya? Y seguir la evolución del paciente. ¿Ya? Porque como ustedes han visto, pueden aparecer en las 72 horas. Incluso en los días subsiguientes. Esta lesión que viene es importante, chicos. Ya no sé si lo han escuchado, pues el famoso daño axonal difuso. Son lesiones, como su nombre dice, miren, daño axonal difuso, lesión del axón. Son lesiones por cizallamiento. ¿Ya? El mecanismo es el cizallamiento en la interfaz del parénquima. Es decir, en la interfaz entre la sustancia gris y blanca, ahí se ve. Donde se une la sustancia gris y blanca, ahí se ve. Y en estructuras rígidas, como el tronco encefálico y el cuerpo calloso. Entonces yo también debo buscar esto, la lesión axonal difuso, en la unión de la sustancia gris blanca, en el cuerpo calloso y el tronco encefálico. Ahí debo buscarlo, ¿no? El mecanismo es importante. Yo ¿cómo voy a saber que ese paciente puede sufrir de esto? Pues varias cosas. Uno, el mecanismo, ¿no? Las fuerzas de aceleración y desaceleración, de rotación. Son esos pacientes, ¿no?, que tienen accidentes en moto, salen volando, ¿no? Su cabeza gira, todo. O sea, es un accidente terrible. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la lesión axonal difusa? Miren, solo el 20-30% se ven en tomografías. Ese es el problema de la lesión axonal difusa. Y ahí es lo que yo les decía, ¿no? La disociación clínica radiológica. Aquí se ve. Es aquí donde yo debo pedir resonancia magnética. ¿Qué pasa?
son estos pacientes, ¿no? Que han sufrido un accidente así como les he mencionado de moto, ¿no? Que han volado por el aire, ¿no? Han sufrido un mecanismo de aceleración, desaceleración y rotación de cabeza. Se han impactado contra el piso u otro elemento de consistencia rígida. Pagan la emergencia, uno le hace la tomografía. En las primeras 3 horas no hay nada. Control 12 horas no hay nada. Qué raro, decimos, ¿no? El paciente está en coma, llegó en coma, sigue en coma. No ha mejorado nada. ¿No? Sospechoso. Se repite el estudio de las 12 horas siguientes. Nada, sigue normal, pero el paciente sigue en coma, incluso puede empeorar. Entonces, en este caso, yo tengo que sospechar una lesión axonal difusa. Y ahí sí entra la resonancia magnética, porque es el método de elección para ver lesión axonal difusa. El FLAP, ¿no? Resonancia magnética. Ahí lo voy a ver. Este es el mecanismo, chicos míos. Miren lo que hace la cabeza. ¿Sí? Rotación, flexión. Bien. Accidentes de tráfico de alto impacto. Estas son las zonas donde deben buscar, ¿no? Tronco encefálico, cuerpo calloso, ¿no? Unión sustancia gris blanca. ¿No están esos puntos? ¿No? Cuerpo calloso, tronco encefálico. Ahí es donde debe buscarse. En teoría, ¿qué se lesiona? Mira aquí. ¿Ven? El axón. En teoría se lesiona el axón. Es un daño axonal. Por eso el nombre. Una injuria axonal difusa. ¿Ya? Entonces, los sitios los que les he mencionado, ¿no? Ahora, la tomografía. Miren, la tomografía muchas veces se puede ver, ¿no? Así como unos puntitos hiperdensos. Si veo unos puntos hiperdensos en la unión sustancia gris blanca, tronco encefálico, cuerpo calloso, entonces yo debo pensar que debo sospechar que es ¿no? Y el paciente está en coma, debo sospechar que es una lesión axonal difusa. Otra lesión, mira, pequeños puntos hiperdensos. Paciente en coma, ¿no? Debo sospechar. Resonancia magnética, hiperintensidad en el cuerpo calloso. Restringe la difusión en el plano. Perdón, difusión. Lesión axonal difusa. Esta resonancia magnética es más sensible. Eco gradiente, ¿se acuerdan? Eco gradiente. Eco gradiente me detecta sangrado, microsangrado. Miren aquí unos puntos negros que no se ven acá en el T2, spin eco. Este todo eco gradiente se ve, ¿no? Hiperintensidades acá. Hipointensidades, perdón, pequeñas. Compatibles con microsangrado. Acá también el cuerpo calloso. Y aquí, la unión sustancia gris blanca. Eso es el famoso lesión axonal difusa. Pues ahí es donde yo voy a pedir, ese es el contexto, chicos. ¿Ya? Lesiones secundarias, el edema. Voy a hablar del edema, ¿ya? El edema cerebral. ¿Ya? El edema cerebral, lo importante es que se va a ver en imágenes a partir de las 24-48 horas. No antes. ¿Ya? No antes. ¿Cómo lo veo en tomografía? En una imagen hipodensa. Disminuye la densidad del parénquima cerebral de forma difusa. ¿Ya? La diferencia. Ustedes no van a poder diferenciar bien la sustancia gris y blanca. Se pierde esa diferenciación. Y las suturas se van borrando, ¿no? Es decir, se hincha el cerebro, ¿no? Hay un signo llamado un signo reverso que quiero que lo vean, que me indica gravedad. Miren aquí, chicos, normal. Comparen esto con esto. ¿Cómo se ve todo? Hipodenso, chicos, hipodenso. Este es aquí es un edema severo. Miren, acá hay surcos, aquí no se ven los surcos, aquí está guardado todo. Pero miren aquí, miren el cerebelo, compárenlo con los hemisferios. ¿Cómo se ve? El cerebelo un poco más hiperdenso, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien.
Es el famoso signo inverso del cerebelo hiperdenso, o signo del cerebelo hiperdenso. En verdad lo que pasa aquí es que el cerebelo está normal. Lo que está comprometido es el encéfalo. Este signo del cerebelo hiperdenso me habla de un edema severo. ¿Ya? Es un edema severo. Es un paciente grave. ¿Ya? Memorado y pérdida de los surcos, ¿no? Ven, acá no se ven los surcos. Aquí mira la sección de termofílica, acá se ha guardado, ¿no? Hay una mala diferenciación de sustancia gris blanca porque se ve hipodensa. ¿Ya? También hay herniaciones cerebrales, como son otra patología. ¿Ya? Se puede herniar ya por diferentes zonas, ¿no? Lo más frecuente es la subfalciana. Esta de aquí, ¿no? Es decir, la circunvolución del cíngulo se va desplazando hacia la derecha, de donde esté, hacia el lado contralateral. Esa es la subfalciana, que es la más importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Ese es el tema que les quería transmitir. Es un tema que ustedes van a ver, ¿no? Van a ver en la emergencia. Tienen que saber cómo actuar, por lo menos en la parte de imágenes, ¿no? Tienen que saber qué pedir, tienen que tener los criterios claros, ¿no? En lo que es qué pedir, cuándo pedir el control, ¿no? Eso es lo que me interesa. ¿Cuándo diferenciar un hematoma del otro? ¿Cuándo saber cuándo es un hematoma epidural, subdural? ¿No? Saber que en el anciano y en el niño es más severo. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, en cuanto a la atención del paciente en emergencia, ¿cuánto tiempo es recomendable mantenerlo en observación? Ya, lo primero que vas a hacer cuando llega un paciente de emergencia es evaluarlo, ¿no? Y según su escala de coma largo, vas a decir si es un TEC leve, moderado o severo. Si es un TEC leve, lo puedes observar, ¿no? 6 a 12 horas. Porque sabes que es un TEC leve, el paciente está orientado. Obviamente es un TEC leve en un paciente no pediátrico ni anciano. Es un paciente adulto normal. ¿Ya? Lo puedes observar observación de 6 a 12 horas. No vas a ver imágenes, ¿no? Solamente vas a hacer una observación. ¿Ya? Si en ese tiempo de observación el paciente no refiere ni una molestia, ¿no? Se puede ir de alta. Por eso la evaluación clínica anterior fue importante, ¿no? Si es un paciente pediátrico, ahí la cosa cambia. En el paciente pediátrico la observación va a ser mucho más tiempo, 48 a 72 horas. Y la posibilidad de imágenes es mayor. ¿Ya? En el anciano va a ser igual. ¿Sí? ¿A eso te referías tu pregunta? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. ¿Perdón? ¿Me preguntas? Ya, Perla, falta algún seminario, el de tu compañera, ¿no? Y uno que me dices que de tu compañera que no ha venido, ¿no? Sí, doctor. Falta uno más de Muñoz y el de Yanela. No puedo Ya, solicitar ya. mañana mañana van a hacer la última tarea, ¿no? Sí, doctor. La última teoría es sobre enfermedades del sistema nervioso central. Sí. Ya más o menos hemos avanzado nosotros en secuencias y todo eso, ¿ya? Para ver el caso que viene, el caso de la siguiente semana. El seminario que falta lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿ya? Vamos a, vamos a luego coordinar el examen práctico.
Examen práctico va a ser cosas que hemos visto. ¿Ya? Imágenes. Algún caso clínico. Ya tengo casi todo